Será interesante ahora conversar con el periodista y escritor Hugo Coya. Él es autor de una biografía sobre Vaticano que tituló Polvo en el viento y donde retrata algunos pasajes en los que Andrés Hurtado reconoce una amistad cercana con este narcotraficante. Hugo Coya está con nosotros a través del Zoom esta noche. Hugo, muchas gracias por atendernos. Muy buenas noches, Mávila. Como siempre, un placer hablar contigo. Al contrario, un placer para nosotros tenerte porque además eres un investigador acucioso. ¿Qué entiendes tú, o a partir de las conversaciones que has tenido y de los datos que recogiste en el libro sobre la biografía de Vaticano, por dónde explicarías tú esta relación de confianza? ¿Qué explicaría al punto de que hoy por hoy Hurtado, sabemos, es el apoderado legal y puede disponer de los bienes de un narcotraficante condenado? Bueno, Mávila, en realidad yo entrevisté a Vaticano durante año y medio aproximadamente en el penal de Castro y tratando de reconstruir un poco toda su trayectoria. También conversé con otras, estaba sacando cuentas, aproximadamente 77, 78 personas, entre ellas Andrés Hurtado. Andrés Hurtado era una persona que estuvo muy cerca de Vaticano, por lo menos en ese momento. Él tenía, incluso fue interrogado por la policía, por la Dinandro, su entonces esposa Marilu Montiel. Y otras figuras de la farándula como Susan León, Susy Díaz, fueron llevadas, digamos, a la Dinandro y se les sometió a una serie de interrogatorios. ¿Qué cosa me dijo Andrés Hurtado en su momento? Primero, que él no conocía las actividades de Vaticano, que se presentó en todo momento como el empresario Camilo Ferrer Picasso, un empresario cafetero, y que fue contratado, digamos, para realizar eventos llevando artistas a los lugares donde precisamente Vaticano operaba. Algo que fue corroborado también por el propio Vaticano durante las entrevistas que yo le realicé. O sea, le realicé las entrevistas de manera separada. Claro. Ahora, sí, yo quería, perdóname la interrupción, sí. Hugo, el libro de cuándo data, es decir, ¿cuándo escribes tú la biografía? Mira, comencé a escribirla entre el 2009 y 2010 y sale publicado en 2011. Eso quiere decir, ¿no?, que para tú entrevistar en su momento a Demetrio Chávez Peñarrera no pasas por el filtro, no era todavía una suerte de representante Andrés Hurtado de Vaticano, pero entiendo que también había la intención de llevar esta historia a la pantalla a través de una serie. En algún momento Vaticano hablaba de que había que conversar con Andrés Hurtado para llegar a algún tipo de acuerdo, para que lo representara en las negociaciones para esto, tanto para el libro como para la serie sobre su vida que se había pensado hacer. No, directamente conmigo no. Yo hablaba con Vaticano, porque lo visitaba en la cárcel, y con su abogado. Es cierto que durante las entrevistas Vaticano mencionaba con mucha frecuencia, en ese momento estaba en toda la moda, todas estas series y películas sobre narcotraficantes como Pablo Escobar, los Rodríguez Orejuela y varios narcotraficantes famosos latinoamericanos, y Vaticano soñaba con la realización de alguna película o algún tipo de... Tanto que se habló sobre la posibilidad de hacer un documental, ¿no? Y en ese momento él estaba dispuesto a eso, incluso me mencionó cuál sería, cómo debería ser el ángulo, pero ese era el sueño de Vaticano. Claro. Y el propio Andrés Hurtado también mencionó que a él le interesaría, digamos, en la realización de esta película, serie o documental o producto audiovisual. Pero el proyecto no prosperó, o sea, se quedó simplemente en una intención. Estamos hablando del año 2011, que es cuando todavía Demetrio Limonero Chávez Peñarrera estaba en la cárcel, ¿no? Claro, claro. Hay que recordar que él sale recién fuera de la cárcel en el del 2016. Así es. Ahora, ¿a cuánto ascendería la fortuna? 5 años después, ¿no? ¿Tú tienes una idea de a cuánto ascendería la fortuna y cuántas son las propiedades que hoy por hoy conserva Demetrio
Chávez Peñarrera, Vaticano, que hoy administraría Andrés Hurtado Chibolín? Es muy difícil saberlo. Yo te puedo decir los informes que había de la CIA y de la DEA en ese momento, que estimaron su fortuna en varios cientos de millones de dólares, ¿no? Pero fue un estimado dado por los documentos desclasificados a los cuales tuve acceso para este libro. Pero estamos hablando de el periodo en que él hasta, hay que recordar además que el Vaticano primero fue condenado por traición a la patria y tráfico de drogas a 30 años y luego se vuelve a someter a un nuevo juicio y él permanece durante 22 años, que es cuando sale en el año 2016. Entonces, establecer en este momento, en retrospectiva, es muy difícil saber si hacer un cálculo. Quedó la fortuna, no quedó la fortuna. Él aseguraba, por lo menos me aseguró a mí, que ya no le quedaba nada de lo que había tenido, ¿no? Que lo perdió en varios errores. Había, por ejemplo, un supuesto matrimonio que había realizado con una pariente del cartel de Cali, o una persona vinculada a una de los familiares de algunos de los capos del cartel de Cali, pero es muy difícil realmente, por lo menos yo como periodista no podría afirmar cuánto es lo que tiene, cuánto es lo que tiene. Claro, hablaba de propiedades y de cuentas que tenía en el Perú y en el extranjero. Sí, o sea, no, definitivamente tenía propiedades en el Perú y muchísimas. Tenía una cadena de cines, una tienda de venta de autos de lujo, tenía un centro comercial, tenía además en Colombia, tenía varias propiedades, ¿no? O sea que por lo menos según lo que él mismo reconocía y según los documentos que la CIA y la DEA tenían y a los que tuve acceso, ¿no? De acuerdo, Hugo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Era importante conversar contigo, sobre todo por ese grado de detalle al que tú llegabas al margen de tu estupenda intuición a la hora de redactar las biografías. Gracias. Un abrazo por atendernos. Gracias. Buenas noches. Gracias a ti. Bien, vamos a ir nosotros.